Hoy es miércoles 3 de septiembre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si la asamblea se encontrase personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no serles bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y viere sobre nosotros. Que así sea. El día de hoy, que es miércoles, estamos leyendo el libro Cuando regrese la primavera, Medium, de Ivaldo Pereira Franco, por el espíritu de Amelia Rodríguez. Estamos en la página 103, El joven y el amor. El lento atardecer ponía un ribete de oro iridiscente sobre los picos de los morros que, ubicados en el lado opuesto, se reflejaban en las tranquilas aguas del lago. Corría una leve brisa en suave sinfonía y a medida que el manto de la noche dominaba la naturaleza, los astros titilaban a lo lejos como una cantinela de plata en el cimborrio infinito. Las personas conmovidas se dispersaban en silencio, envueltas en profundas reflexiones como consecuencia del mensaje oído. De espaldas al poniente, en la barca encallada en la arena de pedregullos y guijarros, él había impreso en las conciencias febriles y antes ansiosas el sello de su belleza incomparable con contornos de paz. Mientras hablaba, su verbo elocuente, lleno de calor y comprensión, se posó sobre cada uno de los oyentes como un esperado ungüento colocado con cariño en una herida purulenta abierta en carne viva, ampliando los límites del reino de Dios, destruyendo las alucinaciones del dinero, las ambiciones del mando arbitrario, los excesos del placer arrebatador. Aquel pueblo sufrido que concurría a la playa todos los días para oírlo llevaba consigo pasiones y ansiedades, anhelando encontrar orientación y paz, renovación y la seguridad que les faltaba. Saturado por la desesperación bajo lo impositivo de las fuerzas descontroladas del gobierno enemigo, esclavizante que generaba hambre y rebelión, padecían también de ceguera espiritual y se arrojaba entonces como venganza al dolor a abuso de toda índole, persiguiendo ilusiones. Oyéndolo se calmaban las inquietudes y una brisa de renovación íntima surgían en el interior. Sin dudas, él era el esperado. Renovábanse todas las tardes las multitudes sedientas de esperanzas, a medida que sus dichos y sus hechos aumentaban el círculo de oyentes que llegaban más ávidos y más necesitados. Cercado por un pequeño grupo de compañeros que le presentaban sus problemas personales, él reflejaba en sus ojos profundos la serenidad de quien posee la paz, de aquel que es la paz. Se acercó un joven apocado y torpe que, al no poderse evadir del magnetismo que él irradiaba, no pudo contener la ola de tormentos que lo afligían. Y aprovechando la oportunidad, dijo tímido pero emocionado: acabo de oír vuestras palabras que penetraron en mí como afilado puñal. Los conceptos me bullen en la mente como brasa que quema permanentemente. Deseé evadirme, salir de aquí, pero no pude.
yo que ya no tenía paz, acabo de perder la alegría al escucharos. Hizo una pausa y luego prosiguió. Soy joven, respeto los mandamientos, entre tanto, ambiciono el gozo del placer que mis carnes vibrantes anhelan hasta la saciedad. Pertenezco a una familia acaudalada, de un lugar cercano de aquí, y estoy de paso. ¿Será posible la felicidad sin el placer? Jesús miró al joven con la ternura que se acumulaba, exuberante, en la urna de su corazón y que saciaba a todos cuantos se le aproximaban. Ante aquella mirada dulcísima, el joven se ruborizó, avergonzado. Con su voz transformada, en casi un susurro respondió el amigo. La felicidad que se goza, se gasta, y la que se construye sobre el placer se desmorona. Todo placer inmediato es pasajero porque está basado en la fragilidad de los sentidos físicos, y estos sufren las consecuencias de las sensaciones breves. Si procede de aspiraciones nobles, es motivo de renuncia y de abnegación, propiciando la armonía duradera. Cuando está inspirado en el fuego devorador de las sensaciones, arde y se apaga, dejando impresiones frustrantes amargas. El placer del cuerpo exige el reposo, y la prosecución del mismo en un crescendo sin límites lleva a la extenuación y al desgaste. La felicidad, en cambio, se manifiesta por un estado natural de paz y alegría, sin altibajos, lejos de las explosiones de júbilo y de las caídas en la desesperación. Entonces, ¿cómo no ambicionar el amor si él, premiando al amante con el placer, es la fuente del gozo? ¿Te refieres a la posesión salvaje que se manifiesta en el gozo abrasador, no el amor que se comparte en espíritu? El placer real proviene de la vivencia del amor que no cansa, mientras que el placer de la posesión del amor fatiga y produce el tedio. Situando la felicidad en el amor a Dios y al prójimo, deseo conceptuar al gozo, no como la finalidad en sí misma, sino como el propio acto de amar, semejante al crecimiento de un capullo de rosa que se abre y perfuma simultáneamente a su alrededor. El gozo del amor puro perdura en el despertar del sentimiento, en la fecundación que fomenta la vida. Soy joven, Señor, ambicioso. Ambiciono la felicidad. ¿Qué debo hacer si de la alegría solo conozco la codicia de los deseos? La juventud no es solo una fase transitoria del cuerpo, sino un estado de espíritu. Cuando la edad joven se compromete, el hombre envejece y se perturba en un proceso de íntima descomposición. Es imprescindible amar sin herir el nombre del amor, desear sin imponer, esperar sin aflicción y confiar siempre. Si lo que tú consideras como felicidad amarga a otro o mancha la pureza del amor, ese sentimiento no es verdadero ni fundamental. Surge de la pasión irrefrenable y degradante que envilece y pasa. Pero yo amo y sufro. El verdadero amor no produce sufrimiento porque sabe esperar, no se precipita ni destruye nunca. Está basado en la construcción del bien por el bien general. Si deseas amar a fin de que la felicidad sea un estado real, renuncia ahora al placer que entorpece y siembra el bien para el mañana. El amor llegará a ti. Siembra el tiempo, lenirá la ansiedad de tu corazón serenándote. No atices la llama de los deseos en el alma con las chispas de la ilusión del cuerpo. El joven silencioso fijó su mirada en Jesús y sinceramente conmovido balbuceó desanimado. Te comprendo, Señor, te comprendo, pero es muy difícil. Y se apartó meditabundo. El maestro lo acompañó con la mirada amorosa hasta que su presencia se diluyó en las sombras distantes. Esa sería la reacción de los oyentes durante mucho tiempo hasta el lejano día en que anhelasen la felicidad real. En lo alto del cielo, color turquesa con gemas de plata, engarzadas era el perenne pentagrama virgen en que él inscribía las notas sublimes de la excelsa melodía de su buena nueva para el futuro de los tiempos. Subtítulo: En Betania, Lázaro volvió. Las maquinaciones de la perversidad se manifestaban a través del descaro del odio
que estallaba en las mentes aturdidas y despechadas. La reacción psicológica de los que son nobles solo en apariencia se manifestaba a través de la injuria y en la envidia que reflejaban los paneles indignos de la hipocresía bien disimulada y de la pequeñez moral disfrazada de pureza exterior. Jesús, sabiendo que aún no había llegado su hora, dejó a Judea, rica en orgullo y pobre de fe, y se dirigió a las áridas regiones de Perea, donde aún vibraban las últimas modulaciones del Locaná. La fortaleza oscura del Maqueronte, al borde del desierto, indicaba a la distancia el límite del poder del César, y más allá se extendía la naturaleza en fuertes tonos, el suelo adusto, desnudo, con las montañas de paño pétreo de fondo. Entre tanto, por el camino, la cantilena del mensaje calmaba a los desheredados del mundo, candidatos de la vida nueva. Hombres y mujeres renovados, habiendo modificado las llagas que poseían, bendecían su nombre y lo loaban, agradecidos. Agradecimiento y gratitud, además que serían de breve duración. Sin embargo, en la dulce y cálida Betania, sobre las montañas a pocos kilómetros de Jerusalén, Lázaro se había enfermado. Probablemente era enero del año 30 y la vida mesiánica del rabí se encaminaba hacia el fin. Un mensajero abnegado en nombre de las afligidas hermanas dejó la pequeña casa blanca rodeada de rosales y se dirigió hacia las tierras lejanas donde el rabí se convertía en lazo de esperanza entre el mundo de los dolores y las mansiones de felicidad. Después de una agotadora jornada, la noticia fue dada con pormenores, pero el maestro, siempre solícito, no pareció darle mucha importancia a la preocupación de los amigos queridos en cuyo hogar siempre había disfrutado de una cálida y tierna hospitalidad. Varias veces había estado allí, en aquel recinto noble, había esparcido el polen de la buena nueva. Pese a ello, se demoró aún 2 días más en esa región sin dar muestras de interés o preocupación por el amigo enfermo, víctima de gran padecimiento. Cuando los discípulos no esperaban, ya que tomara una resolución a lo informado por el mensajero, él resolvió partir. Hubo exclamaciones y recelos entre los discípulos. Judea amenazó lapidarlo hace poco y ahora pretende desafiar la fuerza del poder de los fariseos regresando allá, yendo a Betania, casi un arrabal de Jerusalén, pensaban los amigos. ¿Cómo retornar a aquellos lugares donde había sido maldecido y donde sufriera actos humillantes? Pero él, sereno y gentil, calmaba a los amigos diciéndoles que Lázaro dormía, aguardando su presencia para despertar. Si duerme, se recuperará, despertará, contestaron los amigos incapaces de captar el sentido de la palabra. Lázaro murió para el mundo, penetró en los umbrales de la sombra y me espera. Me alegra no estar allá para que me creáis. Será para mayor gloria de Dios y para que aquellos que no creen comiencen a creer. Los aprendices de la gran doctrina de la inmortalidad que se estaba delineando y que estaba siendo presentada se miraron entre sí, curiosos y afectuosos lo siguieron. Cuando el maestro llegó a Betania, se dirigió al túmulo de Lázaro, mientras Marta lo va a saludar. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano que tanto os amaba, no hubiera muerto. Pese a ello, yo sé que aquello que pidas a Dios, Él te lo concederá. Lázaro duerme y ha de resucitar. Yo sé que Él ha de resucitar el día de la resurrección, contestó la hermana afligida. El maestro solicitó la presencia de María, que estaba en la casa, atendiendo a los visitantes de la capital que traían las condolencias a la familia enlutada. Llorando copiosamente y seguida por personas distinguidas, esta abraza al maestro y se lamenta. El dolor la envuelve en los tejidos de la angustia y se viste de agonía. Se arroja a los pies del amigo y exclama: Señor, si hubiese estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Ante la emoción general que surge de los sentimientos afectivos que ese ser sencillo y bueno supo cultivar, Jesús lloró. Los presentes se extrañan y exclaman: miren cómo lo amaba. El amor es como un suave perfume que todos presienten.
aunque quien lo genera se acostumbre a esa esencia divina. En ese momento de expectativa y ansiedad, el Señor pide que la piedra sepulcral de la entrada sea sacada. Marta exclama. Hace 4 días que ha sido inhumado, huele mal, ya está en descomposición. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? El Señor se reviste de la presencia del Padre y suplica ayuda. Su corazón es un poema de elevación, una oda que se convierte en súplica, de humildad y confianza absoluta. En el silencio espontáneo ante el crepúsculo de la hermosa tarde, está la página en blanco donde Él escribirá la epopeya de la eternidad. Padre, gracias te doy por oírme. Yo sabía que siempre me oyes, pero hablé así, por esta muchedumbre que me rodea para que crean que me enviaste. Hay una gran expectativa. Lázaro, la voz es profunda y poderosa. Sal afuera, levántate y anda. El cataléptico despertó del letargo, se movió y se aproximó. El estupor, las lágrimas de conmoción y sorpresa estallaron. El muerto despertaba y, envuelto en el sudario, con las vendas que cubrían sus antiguas úlceras, se desligó de ellas y sonrió. Yo soy la resurrección y la vida, había dicho hacía poco a los atónitos presentes. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí jamás morirá. Estos son los vivos en el gozo, en el poder, en el arte de adquirir fortuna, en los intereses mezquinos que transitan en los óleos y tronos del mundo, pero que están cadaverizados, muertos que respiran, yacen en las tinieblas sobre las claridades del mundo espiritual. Existen los que se sumergen en el sopor mortal de las enfermedades de largo curso, que se anestesian y se dejan estar sin despertar hacia la salud del espíritu inmortal. Se inclinan los muertos hacia el bien, muchos corifeos de la negación y la perversidad. Lázaro tenía la anestesia de la muerte aparente del cuerpo, víctima de profundo sueño de la catalepsia. Y están los vivos que, aunque sin cuerpo, actúan y viven en el esplendor de la conciencia libre, los que trabajan en la esfera espiritual en consonancia con la belleza incesante de la vida. Caminan los vivos hacia las realizaciones nobles que, a pesar del cuerpo, son libres, sin ataduras ni amarras con el pasado, perfectamente comprometidos y conscientes de los altos ideales del mundo verdadero. Muertos vivos, en construcción de la vida, y vivos muertos, en la elaboración de los abismos de sombra donde se despeñarán. Lázaro salió de la muerte aparente al llamado de Jesús para actuar en la vida temporaria, preludio de la vida sin sombra ni muerte que viviría después. En Betania, de los amigos, el Evangelio atestiguó la excelencia del amor, y el amor resucitó de la noche a la madrugada. Lázaro viene aquel que da la vida, pero también que es el Señor de la muerte. Los presentes se alborotaron, sin embargo algunos corrieron precipitadamente a Jerusalén y contaron lo sucedido a los jactanciosos difuntos, adornados con las mentirosas prerrogativas de la tierra que intrigaban contra aquel que solamente, cuando erguido un día, atraería a todos hacia él. Subtítulo: humillándose, lavó los pies. Los cirrus de la tormenta se acumulaban sombríos. La detestable agitación política y la persecución gratuita de la envidia llenaban de odio a los participantes de la tragedia que culminaría en la irremediable complicación que tendría su tenebroso desenlace en el Gólgota. El Maestro se encontraba en Jerusalén. En su alma permanecían las vibraciones de la desconcertante algarabía y los gritos entusiastas de la multitud que lo había saludado días atrás. Sin embargo, después del bullicio injustificable, después de las emociones descontroladas que van desde lo más alto a lo más degradante, de los sentimientos aquellos mismos que lo ovacionaron,
se fueron consumiendo con los tóxicos dañinos de la trivialidad y de las cosas frívolas, que abrían brechas para el crimen venidero y la anarquía. César en Roma había sido asesinado por la paga de la insensatez con la complicidad del Senado. Jesús sería crucificado después de la infame traición de un amigo bajo la inspiración del Sanedrín. Aquellos eran los días de preparativos para la Pascua, los dos primeros panes ácimos. El símbolo del Cordero Pascual era y sigue siendo de gran significación para Israel. Se evocaban las horas amargas que habían precedido a la salida del Egipto, de la esclavitud, cuando Moisés rogó al Señor la libertad total del pueblo y las circunstancias faraónicas dominantes se negaban a concederla. De estas fiestas israelitas, la evocación de la partida y los momentos difíciles que precedieron a la liberación, colmados de expectativas y amarguras, son de gran importancia. Jamás lo olvidarán. Por siempre recordarán la enorme cosecha y la sublime dádiva. Aquel mes de Nisan sería especial. Aquella sería una Pascua excepcional, la última que Jesús realizaría preparando la futura unión definitiva, que solo sucedería en la inmortalidad en los iónicos límites, más allá de las balizas de la vida física en el reino de Dios. Narran los escritores de la Buena Nueva que los discípulos se acercaron y le preguntaron cómo y dónde celebrarían la Pascua. Jesús, dirigiéndose a Pedro y a Juan, respondió afectuosamente: al entrar en la ciudad encontraréis un hombre con un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde entre y decirle el dueño de la casa: el maestro nos manda que os preguntemos dónde está el aposento donde ha de comer con sus discípulos. Él os mostrará un amplio cenáculo amoblado. Allí haced los preparativos. No era fácil identificar a una mujer llevando agua, tarea en esa época eminentemente femenina, pero un hombre llamaría la atención, y así sucedió. Siguiendo al extraño de acuerdo a lo determinado, penetraron en una amplia y confortable vivienda y narraron con espontaneidad al propietario el motivo que los llevara hasta allí. Evidentemente aquel hombre era uno de los muchos discretos amigos del maestro, que lo sabía en cantidad, aunque recelasen decirlo públicamente. Si viendo la honrosa solicitud, se llenó de alegría y quedó henchido de intraducible felicidad. Era el mayor día de su vida, la luz inundaría su casa y jamás se apagaría. Él y los 12, acompañados por la Madre Santísima, que también se encontraba en Jerusalén, comenzaron al atardecer con la ceremonia que se llevaba a cabo entre sonrisas y expectativas de creciente felicidad. La tradicional festividad se complicaba en ritos. Se debía partir el pan ácimo y embeberlo en líquido igualmente amargo antes de comerlo. Se evocaban los dolores del pasado que permanecían vivos en el orgullo nacional. Todas las libaciones iban acompañadas por cantos y exclamaciones especiales. Desde la preparación del cordero, que no debía tener ningún hueso roto y que sería cocido a fuego vivo, atado a una vara de granado, las libaciones hechas con 2/3 de agua y uno de vino, el número de veces que beberían de sus copas, las palabras y canciones, todo estaba establecido en la Torá y el Talmud que se refieren a ello. Jesús, que estaba por encima de todos esos ritos y pompas humanas para que se cumpliesen las disposiciones legales y proféticas, se permitió someterse a esas determinaciones porque no venía a destruir la ley. La alegría se generalizaba mientras la noche cae sin mayores preámbulos, salpicada de cristales luminosos en lo alto, engarzados en plata. El maestro, que ya había anunciado varias veces la pasión y que acababa de dar las últimas instrucciones, se sacó su amplia indumentaria y, tomando una toalla y una vasija con agua, se acercó a sus compañeros y comenzó a lavarle los pies y a enjugárselos con el tejido en el que estaba envuelto. La suprema humildad, en excelsa lección de amor, sería la expresión final de renuncia de sí mismo. Los amigos no comprendían aquella lección sin igual.
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le preguntó: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y él respondió, y le respondió Jesús: lo que yo hago no lo sabes ahora, pero lo entenderás más tarde. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le replicó Jesús: si yo no te lo lavo, no tendrás parte conmigo. Hay un momento de profundo silencio lleno de expectativas. El discípulo despierta y exclama con emoción incontenida: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Las lágrimas brotan de sus ojos y está pletórico de felicidad desconocida sin percibir los momentos que se avecinan. El inolvidable mensaje de este acto singular y único eleva a los compañeros a un clímax de gran ternura, y cuando el rabí regresa a la mesa, he aquí que, olvidados ya de la magnitud de lo sucedido, se ponen a discutir la primacía de quién de ellos, de todos ellos, es el más amado, deseando estar más próximo y más junto a su corazón. Surge la tristeza en el rostro afable del maestro, que no puede contener las advertencias. Son las últimas instrucciones, la hora llega. ¿Cuál es el mayor, el que está sentado a la mesa o el que le sirve? Pero yo estoy en medio de todos ustedes, como aquel que sirve. El que entre vosotros sea el mayor, hágase el menor, el siervo de todos, y aquel que manda sea como el que sirve. Él había hecho eso poco antes. Los había servido como si fuera un sirviente abnegado y silencioso. Sin embargo, la comida prosigue. Las lámparas de color, de luminosidad rojiza, contrastan con el azul oscuro de la noche estrellada, ahora excesivamente iluminada por el plenilunio. Se recitan los salmos de acuerdo a la tradición. ¿Comprendiste lo que os he dicho?, interrogó con voz dulcísima y dolorida. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Si yo, pues, siendo maestro y señor, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os di el ejemplo, a fin de que, así como yo lo hice, vosotros lo hagáis también. Sutiles brisas penetran en el cenáculo, un coro invisible canta una sublime melodía, la sala dilata sus dimensiones hacia el infinito en un solo jamás oído antes. Jesús eleva la voz y define: en verdad os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que aquel que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si los practicáis. Los tonos de la musicalidad caen, mueren, se hace un largo silencio. Nuevamente él exclama, advierte y sufre. Es una patética. No hablo de todos vosotros, explica triste. Yo conozco a aquel que escogí, pero para que se cumpla la escritura, aquel que come de mi pan levantó contra mí su talón. Desde ya os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, vosotros creáis que yo soy. La perversidad se estampa en todos los semblantes de que hablara el Señor. ¿Quién de ellos se atrevería? Indagan sin palabras al cerebro y al corazón. En verdad os digo, prosigue en música de balada, quien reciba a aquel que yo envié, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Uno de vosotros me traicionará. Alguien, sorprendido y emocionado, preguntó: ¿cómo conocerlo? Juan, que apoyó la cabeza en su tórax, vuelve a preguntar dulcemente y a media voz: ¿es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan mojado? La leyenda y los hábitos ancestrales hicieron que en Israel se expresase en la mesa el cariño o la falta de respeto, consideración o indiferencia. La manera como o a quién se sirve expresa la posición en la que es tenido el comensal. En ese momento el hijo de Simón Iscariotes, audaz, tomó el trozo de pan de las manos de Jesús. Lo que vas a hacer, hazlo deprisa, dice el Cordero de Dios. Sin embargo, nadie lo percibe. Generalmente los momentos máximos de la vida pasan desapercibidos. El atormentado hijo de la agonía, sin poder comprender la grandeza y el alcance profundo de ese instante, prosigue. La cena continúa con
intimidad, los corazones se abren entre sí, la psicosfera se modifica, el aire de la noche calma las expectativas. El Señor se expande en cariño y partiendo el pan exclama: tomad, este es mi cuerpo. Hay un infinito de tiempo en aquel rápido tiempo. Se oye la melodía del silencio y la canción de la nostalgia modula ahora las primeras notas en los oídos de los compañeros, que entonces perciben la palidez de su rostro y una tristeza infinita. Tomando el cáliz de las gracias, da a todos de beber y dilucida. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es la derramada por muchos. Nunca más beberé del fruto de la vid, hasta aquel día en que he de beber de nuevo en el reino de Dios. Bendice el momento de alta majestad. Ellos, sin desearlo, tímidamente reviven en sus mentes los impagables instantes vividos en la Galilea lejana, en la distancia y en la cercana, en la memoria. Aquel atardecer de fuego y belleza servía de marco para que el pastor llame, atienda y reúna a sus ovejas. Los ojos están llenos de lágrimas, los pechos henchidos de ansiedad e inquietud. Haced esto en memoria mía. El canto está culminando. Los últimos acordes de la sintonía que llegan al gran final estallan en sonidos elevados. Se levantan y prosiguen hasta Getsemaní. Nunca deberían olvidar la fraternidad, la unión, el entendimiento. Todo lo que hubiera fuera de las paredes de aquel cenáculo no debería separarlos jamás, sino que les debería dar fuerzas para proseguir. Es verdad que Judas no participó de esta unión final, no oyó las últimas recomendaciones. La precipitación lo llevó a la desesperación, hacia el largo camino de interminables futuras aflicciones. En el transcurrir de los tiempos, la comida pascual, sin atavíos ni rituales, será un lazo de unión entre las criaturas que se aman a la luz del Cristo. Todas las criaturas vendrían las aflicciones, las persecuciones infames, las pruebas irrecusables y cruentas, llamándolos a dar sus testimonios de amor. La comunión pascual, el compartir el pan, significaría la donación de los bienes personales entre todos, la distribución de los excesos hacia una alegría general y la contribución del amor para amenguar el dolor de los corazones sufrientes en memoria de Jesús. La Pascua es evocación de la libertad. El Cordero significa la sumisión y la renuncia, colomando los corazones. Tomando una toalla, él lavó los pies de los discípulos para que ellos tuviesen algo que ver con él. La toalla brinda cooperación y el agua de la caridad en la que se diluyen y limpian todas las suciedades del alma es como las manos del amor en unión renovadora. El cenáculo se erigía como una gran vivienda en la ciudad alta, cerca de Tiropeón, donde se veía la torre Antonina, vigilante observando la ciudad con luces tilitantes aquella noche especial. La arquitectura irregular del templo y la muralla abajo, con grandes piedras negras cenicientas iluminadas por el plenilunio, son el paisaje de la noche inolvidable. Era abril, jueves 13 o 14. Según las anotaciones extraídas del Evangelio de Juan y en investigaciones especializadas, se llega a la conclusión de que las fechas reales son 5 y 6 de abril para la cena de la crucifixión respectivamente, notas del autor espiritual. Poco importa la exactitud de la fecha, cuando finalizó la comunión pascual. Haced esto en memoria mía. La naturaleza se prolonga en un sorbo de eternidad. En las tinieblas de las sinuosidades humanas hay conspiración. Dentro de poco, entre los cipreses del Getsemaní, está el sueño de los discípulos invigilantes, el beso de la traición, el intento de defensa innecesaria, la prisión, las etapas hacia el juzgamiento arbitrario, la muerte y la gloria de la resurrección. Tomando una toalla se humilló y lavando los pies de los discípulos se irguió hacia la gloria solar. Título: Simón el Cirineo, el Cirenaico. Ninguna voz se alzó para defenderlo, ninguna persona se animó a hablar en su favor, todas las bocas estaban calladas.
Silencio era respuesta de la frágil gratitud humana a aquel que no titubeaba en entregarse en holocausto de amor. Todo se realizaba como si fuese una sinfonía patética entonando las tristes notas de un mensaje fúnebre. El miedo anulaba a los amigos y la palidez de la cobardía moral se retrataba en los rostros de los beneficiados a distancia con la mortaja de la injustificación. No obstante, las arbitrariedades de la ley, Israel mantenían en su estatuto la reglamentación de que cualquier persona podía pedir verbalmente en favor de un condenado. Eso era suficiente para que se revisase el proceso y se conceda al reo otra oportunidad aunque ya estuviese juzgado. Con él las cosas eran diferentes. Solo habían transcurrido 5 días desde aquella entrada triunfal en la ciudad exaltada que lo aclamara, llamándolo Mesías y el esperado. En aquella ocasión todos habían comentado sus hechos, mientras ofrecían el tóxico necesario para que los odios fermentan y todo culminara en la tragedia que ahora se consumaba. Exiguos son los sentimientos de la gratitud humana y breve el camino de los que dicen amar. Él no había engañado a nadie, ya que siempre se había referido a un reino que no era de este mundo. A pesar de ello, esparcía la ternura y la misericordia como un sol generoso que dando calor al pantano lo transforma en campo fértil. Ahora se encontraba solo, a solas con Dios, como además siempre había estado. Tanto se habían beneficiado y, a pesar de ello, permanecían en silencio distantes. La extraña procesión recorrió pocos menos de 500 metros, atravesó la puerta judiciaria y la silueta del monte sombrío se dibujó en medio del fulgor del día esplendoroso y el fondo azul de la naturaleza. Abril ya es un periodo de sequía, de calor, del sol intenso. La tierra se torna color ocre, mueren las anémonas y los tonos acerados sustituyen al verdor que embeleza. Aquella hora, más o menos las 11, la atmósfera pesada tenía indicios de un cansancio desagradable, apastante. De semblantes siniestros, los miembros de la peregrinación torturaban al justo, agrediéndolo con mordacidad, burla y asidamente. Siempre se hará así con aquellos que se elevan un poco más sobre la banal, con los que se yerguen en la cúspide de los ideales nobles de la humanidad. Él había venido para eso, para enseñar a cada hombre a cargar su cruz tal como él lo hacía, sin quejas ni murmuraciones. Cirenaica, el antiguo reino, había sido colonizado por los griegos que fundaron la ciudad de Cirene. Posteriormente, bajo la dinastía que fundara Bato, procedente de Tera, progresó y surgieron otras ciudades. Después de la desencarnación de Alejandro el Magno, cayó en manos de los Ptolomeos, que comenzaron a llamarla Pentápolis, debido a las 5 ciudades que la formaban: Alcinos, Berenice, Ptolomaide, Apolonia y Cirene. En el año 67 a.C. pasó a ser provincia romana. Son de Cirene, Aristipo, Calimaco, Eratóstenes. Cirene, su capital, integraría el Evangelio gracias a Simón, allí nacido un judío de familia griega que se encontraba acompañando la siniestra procesión por las estrechas calles de Jerusalén aquel día. Aquel hombre de mirada triste lo fascinó. La pesada cruz de casi 70 kilos dilaceraba sus hombros y las manos del condenado que tambaleaba. Esto lo conmueve. La noche de larga vigilia, los viajes entre Anás y Caifás, el pretorio, agotaron el Hijo de Dios. El centurión fustigaba al preso para que no desfalleciera. La penalidad debía ser cumplida. Enfurecido, el soldado siente una mezcla de piedad y deber, herido por el amor del prisionero pacífico y esclavo, servicial por amor a César. En el tormento que lo vence, desea aliviar la carga que amenaza con aplastarlo. Dirige su mirada atravesando las hileras de mudos espectadores y llama al hombre de Cirene. Este no reacciona, hasta parece que se alegra interiormente. Sumiso, se curva, ofrece el hombro y auxilia al extraño. La cruz se levanta más liviana. Jesús le dirige una mirada de profundo amor.
Brilla una luz de ternura y gratitud que penetra al benefactor inesperado y lo hace temblar de desconocida emoción. Padre de 2 jóvenes, Rufo y Alejandro, piensa en sus hijos y se apiada de los padres del condenado y le brotan lágrimas. Una extraña voz balbucía en su corazón una cantilena de esperanza. Tiene la impresión de que el hombre lee sus pensamientos y le responde. Las preguntas que brotan de su alma espontáneamente, las lágrimas se unen al sudor que moja su rostro, tostado cubierto de polvo. Venía del campo y había sido sorprendido por esa alucinación de la intolerancia y el odio. Claro que había oído hablar de Jesús, lo conocía, lo admiraba a distancia, pero ahora lo amaba. El amor es un sentimiento veloz, toma el corazón y reina absoluto. Le daría la vida si fuese necesario, pensó. En ese momento la turbada comitiva llegó a la cima del monte. El crimen debería ser consumado antes de caer el día, cuando se iniciaba el sábado reservado al reposo, cuando se ocultaba el sol. Lo vio cuando lo clavaron al madero. El ruido patético del martillo en los clavos repercutió en sus oídos durante mucho tiempo. El sonido metálico y las contracciones musculares del sumiso también los dilaceraron. Los semblantes sudorosos de los verdugos y las miradas del lince, la agonía y la sangre fluyendo abundante, era el marco vergonzoso que contrastaba con la noble serenidad de él. Cuando las cuerdas lo arrastraron en las vigas, él osciló en el aire, el cuerpo pendió desgarrado, el madero vertical cayó en el fondo de la abertura aprisionado con piedras que lo sujetaban. Culminaba así la injusticia criminal de los hombres que se arrastrarían durante milenios en el futuro intentando repararla. Se permitió quedarse y contemplarla. Vio a las mujeres que lloraban e íntimamente participó de aquel dolor honesto y valeroso. Era el estoicismo femenino que se solidarizaba con él cuando todos lo abandonaban. Se quedó allí, petrificado, meditando hasta su último suspiro. Jamás lo olvidaría. Volvió al hogar y se compenetró del Espíritu de Jesús. Buscó más tarde a sus discípulos, oyó sus narraciones tardías y luminosas y comenzó a seguirlos, logrando que sus hijos se convirtieran a aquel incomparable amor. Simón, el cirenaico, es el testimonio de la solidaridad que el mundo nos solicita hasta hoy, símbolo y acción de bondad. Se inmortaliza y se libera de la timidez y de la esclavitud a la que se somete, creciendo hacia el infinito. 500 metros era la distancia a recorrer entre el lugar del juicio arbitrario y la cima del monte de la calavera. En tan corta distancia la impiedad y la burla son grandes, pero también el testimonio de la solidaridad fraternal fue enorme. Todos encontraremos por el camino de la aflicción a cirenaicos en nombre y en honra de Jesús, y a nuestra vez debemos tornarnos nuevos hombres de Cirene, ayudando a los que pasan sobrecargados y aguardan socorro. El Calvario y la obsesión. Él vino para que los que no creían creyesen, y para eso debía donar la vida en su supremo sacrificio. Sabía que los hombres sedientos de sangre ante su holocausto encararían mejor la excelencia del amor entregándose posteriormente al imitar el gesto. Pero para una ofrenda tan grandiosa se conjugaran fuerzas dispares luchando en el corazón de las criaturas. Claro que no eran necesarias las acusaciones indebidas, la huida de los amigos, la traición a los contumaces perseguidores de la verdad. No les faltarían argumentos y hábiles tramas para lograr sus metas nefastas. Él sabía que aquella sería la última jornada en Jerusalén. Ante la algarabía con que lo habían saludado, la entrada no demostró júbilo a algunos. Mientras los amigos interpretaban los aplausos como una señal evidente del triunfo, en él resonaban como un anuncio de grandes dolores. La ternura y pasividad que demostraba tener durante aquellos días inquietaba a los más animosos, a los discípulos más invigilantes, a los que anhelaban la gloria terrena a pesar de las
incesantes demostraciones y pruebas de que no establecía en el mundo los límites del reino de Dios ni tampoco la felicidad real. La precipitación llenó a Judas de ansiedad, ya que se encontraba interiormente visitado por inducciones hipnóticas de entidades perversas que aprovechaban su descontrol de las emociones para desvirtuar el mensaje y anular la fuerza del amor pacífico. Las mismas mentes perturbadas por el odio, contraponiéndose al reino del Cordero ante los recelos generales, perturbaron a Pedro inmediatamente después de la prisión del amigo, tornándolo pusilánime frente a la negación que se permitió realizar varias veces. Las mismas fuerzas de la imposición criminal se reunieron en aguerrido combate, impulsadas por la envidia y el despecho, en la entrada de Jerusalén desde el domingo del triunfo aparente, para convertir el enviado de Dios en el excelso crucificado. Los odios, confraternizando con los celos, esparcían injurias que eran comentadas por muchos que habían sido comensales de su ternura y que habían recibido de sus manos el alimento de la vida plena. Dejándose llevar por el impulso de las sujeciones obsesoras que bullían en sí mismas, los adversarios de la libertad espiritual de la tierra, descontrolados en el mundo espiritual, dominaron a los que no poseían vigilancia ni equilibrio, y los tornaron en frágiles presas del anticristo, que bregaban para que la tragedia del Golgota se consumara. Pero Jesús había aseverado: cuando yo sea erguido, atraeré a todos hacia mí. Por lo tanto, no hubo sorpresa ninguna para el Señor ante los enormes acontecimientos que se manifestaron contra él. Con significativa serenidad, esperó el estallido apasionado de la fuerza violenta de los débiles. La noche fría, angustiante, anterior a la prisión, no abatió su ánimo, lo elevó hacia Dios a través de la oración, serenándolo y disponiéndolo a alcanzar la plenitud de su autodonación. Las hordas desenfrenadas de la espiritualidad interior incitan al odio a los que permiten el libertinaje de las pasiones que aniquilan. Siempre se repetirán aquellas escenas en los linchamientos, en las calles, en las prisiones arbitrarias, en las injusticias que simulan ser legales, cuando las masas afluyen a los espectáculos sórdidos y se animalizan tornándose homicidas incomparables. ¿Cómo pudieron aquellas gentes desconocer la mansedumbre del pastor divino y olvidar sus concesiones y prodigios? ¿Cómo pudieron sellar los labios aquellos beneficiarios de su misericordia y complacencia ante la arbitrariedad de los crímenes que presenciaban? La cobardía moral, favoreciendo el intercambio con espíritus imperfectos y obsesores, negó todo bien recibido para evitar riesgos. Transformó al inocente en verdugo, en revolucionario denaturalizado, y eligió el crimen como elemento de justicia. El gran espectáculo de la locura colectiva se aproxima al Calvario. La obsesión colectiva, como tóxico morboso, domina a los participantes del inconmensurable acto desgraciado. Él no se defiende, no reclama, no pide, se somete y confía en Dios. De cuando en cuando, las brisas de la naturaleza, esa tarde agobiantes, se saturan de vibraciones de desesperación y de odio, que irritan y dominan los corazones, oscureciendo las mentes y estallando en el aire. Siempre los hombres exigirán una víctima para descargar la hazaña de sus tormentos. Jesús es el ejemplo máximo y el ideal para la consumación del más lamentable hecho que vencerá a los siglos como la más horrenda explosión colectiva que tuviera la historia. En el bárbaro espectáculo, los supuestos dominadores de la erraticidad inferior se creen victoriosos, suponen haber establecido los parámetros de sus dominios en el mundo. Entre tanto, cuando el clímax de horror de la tarde atemoriza a los testigos de la tragedia, él extiende su mirada dolorida y solo ve a Juan asomar y a pocas mujeres abnegadas al pie de la cruz, que prosiguen fieles, doloridos y valerosos confiando. Es el bálsamo de la alegría que suaviza las inmensas aflicciones que lo desgarran. No todos se equivocan. La furia posesiva de las sombras no alcanzaron a aquellos que tenían encendida la luz de la abnegación y del amor. Miró más allá y más profundamente a los presentes y a los que se refugiaron lejos de ellos, a los responsables de este acto, los que se satisfacen con los gozos mentirosos de la
escurridiza victoria. Su mirada penetró a los promotores reales del testimonio, aquellos que estaban libres de los ropajes físicos. En el máximo paroxismo de dolor, Jesús gritó: «Perdónalos, Padre mío, ellos no saben lo que hacen». La sinfonía patética llegó entonces al máximo. Toda la orquestación de dolor se convirtió en musicalidad de esperanza y amor. Él no perdonaba solamente a los que lo crucificaron, sino también a los desertores, a los negadores, a los recelosos y pusilánimes, a los ingratos y maldicientes, a los insensatos y rebeldes. La inmensa gama de los que incluía su perdón alcanzaba también a los promotores desencarnados de los 1000 males que engendraron en los hombres la prueba de sus llagas y el agravante de sus penas. Su voz alcanzó los más recónditos de lo infinito y brilló en el abismo de las conciencias desdichadas de los anticristos de todos los tiempos, abriéndole los brazos de la oportunidad para volver a comenzar y redimirse. La conspiración para que se consumase el holocausto, el calvario en el que el Hijo de Dios testimonió su amor por los hombres, fue tramada por los enemigos impenitentes, desencarnados, vencidos por el desprecio en la lucha por la victoria de la violencia, con la que sintonizaron los transitorios destinatarios de la posición gubernamental y religiosa de la tierra, así como también aquellos que se les sometieran a su sueldo. El perdón, donado desde lo alto de la cruz, es la alianza inquebrantable de la unión de su amor con todos nosotros, los caminantes atrasados del camino de la evolución, convocados a una perenne vigilancia contra la obsesión de cualquier naturaleza que nos sitie y persiga implacablemente. Se mencionaba el equilibrio y la vigilancia. Entonces esto también se podría tomar en cuenta en el sentido de orar y vigilar. Entonces habría que estar vigilando los pensamientos y las acciones de uno mismo y siempre estar pendiente. Porque podría ser que los pensamientos sí se estén teniendo en cuenta, pero hay que tener cuidado porque a veces hay actitudes o acciones que son hechas así, entre comillas, sin pensar. Realmente no es sin pensar, sino que es así, digamos, como una falta de conciencia. Y la otra parte que sería orar, en este sentido, sería la oración para también tener el apoyo que se necesita y también el que haga falta. Muchas gracias, papi. Vamos a continuar con la lectura. Dice: Jerusalén, Jerusalén. El júbilo vibraba en el aire. La jornada había sido preparada con anterioridad. El verano doraba a Jerusalén y la cúpula del templo reflejaba desde lejos la claridad alegre que denotaba el celo y la técnica arquitectónica de las construcciones contratados por Salomón al ser construido el santuario para orgullo de la raza judía. Las puertas de cedro con adornos de plata y oro, columnas de pórfido y mármoles preciosos, las piedras traídas desde tierras lejanas, adornaban las amplias naves, los corredores, los dobles accesos y embellecían los diversos atrios multiplicados en la ciudadela religiosa, donde encontraban refugio los fieles y vigilantes que desarrollaban diversas actividades cotidianas. El altar, detrás de una pesada cortina de terciopelo, pieza única que ocultaba el arca de la alianza y los papiros sagrados, era el lugar de los privilegiados, solamente para los sacerdotes y príncipes del Sanedrín que los podían frecuentar. Al atardecer de aquel martes de ardientes Nisan, el maestro y los discípulos salieron del inmenso y opulento santuario, y los inocentes amigos, deslumbrados por la grandeza de las piedras, las líneas y la riqueza sobre los que se erigía, dijeron emocionados: «Mira, Señor, qué templo, qué piedras, qué edificios». Había
una alegría que dejaba transparentar el orgullo vano contra el que la humildad se estrellaba ante las exteriorizaciones mundanas. En verdad, respondió dulcemente y melancólico Jesús, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los compañeros se miraron extrañados y se entristecieron sin comprender. Después de todo, el templo es la casa del Señor, el santuario y el altar de la fe, el núcleo matriz de la vida comunitaria de Israel. Pensaron deprimidos, ¿por qué tan terrible vaticinio? Se afligen, pero callan. El aire es aplastante a aquella hora de la tarde y el calor es bochornoso. Dirigiéndose al monte de los olivos, Pedro, Juan, Andrés y Tiago no pueden reprimir más las angustias y la curiosidad. Se acercan al amigo y le preguntan: Señor, dinos cuándo se producirá ese lamentable hecho y cuáles serán las señales que lo anunciarán, a fin de estar vigilantes y no ser sorprendidos por esa desgracia. El Señor se proyecta hacia el futuro, la presencia del amigo divino. Venciendo los límites del tiempo, espacio, Él tiene la visión de los terribles días que vivirá el hombre. La orgullosa Jerusalén pasa por su visión premonitoria bajo el peso aplastante de las legiones del hijo del Vespasiano y acompaña a la gran y terrible destrucción en el año 70. El orgullo pernicioso de la presunción humana es su propio garrote vil y la causa de la imposibilidad de ofrecerle al aire que contiene la vida. El aliento pestilente que esparce asfixia a los que lo frecuentan desde el principio. Una profunda tristeza mortifica el rostro del Señor porque debía ver las amarguras y dolores sin nombre del futuro. Acompaña también mentalmente el crecimiento de la tecnología sin alma, de la ciencia sin Dios, de las religiones desfiguradas por la ausencia del amor y de las filosofías extravagantes que atraerán futuras calamidades. No se trata de un fanatismo histórico, no se trata de un fatalismo histórico, sino de un determinismo que devendrá de la invigilancia y del desatino en el uso del libre albedrío de hombres y naciones que propiciarán terribles hecatombes. Ve los artefactos bélicos de alto poder destructivo, las ciudades arrastradas, los pueblos aplastados, el cautiverio de billones de criaturas que transitan encadenadas a pasiones degradantes, ardiendo en fiebre de desesperación irrefrenable y devastadora. Las sombras se adensan en el porvenir y el clamor de las voces asciende al cielo. En ese momento las virtudes que están en los cielos caen como lámparas mágicas sobre las indescriptible oscuridad, señalando esperanza, mientras trompetas de luz convocan una nueva era. Jesús responde entonces e inicia un conmovedor y profundo sermón profético. La balada de la montaña, punto de unión de bendiciones entre los hombres y Dios, cede su lugar a terribles premoniciones, abismos de sombras en los que la invigilancia arrojará a aquellos que no oyesen o no quisiesen oír lo que fuera anunciado primeramente. La catástrofe prevista ahora sería el resultado del menosprecio al tierno, conmovedor llamado anterior. Que nadie os engañe, estad vigilantes a fin de que no seáis sorprendidos el día y la hora. Nadie lo sabe, solo el Padre ni el Hijo. Estaban proclamadas las terribles normas de las futuras duras y trágicas aflicciones. No pasará esta generación sin que estas palabras mías se cumplan. Antes pasarán los cielos y la tierra, no mis palabras. Los compañeros se reúnen y miran al rabí transfigurado, comprendiendo la magnitud del momento, las graves responsabilidades que les competen a todos. Quien esté en las montañas no vuelva a la ciudad, y quien se encuentre en los tejados no descienda, no habrá tiempo. Nuevamente los ojos se abren desmesuradamente y un escalofrío recorre a aquellos hombres sencillos que están muy lejos de entender los sombríos augurios y pronósticos. Muchos vendrán en mi nombre y os engañarán. Que nadie se deje engañar. Cuando digan que el Cristo está aquí o allí, no vayáis. Señor, lo interrumpieron ansiosos. Dinos cómo será este fin. Cuando oigáis los clamores de las guerras, terremotos y tragedias, lo abominable donde no debe estar. Esas serán las primeras señales, pero eso no es todo. Las madres que amamanten se lamentarán y verás el dolor de sus hijos estampado en los rostros. Los hermanos
Entregarán a sus familiares, seréis todos perseguidos en mi nombre, y os llevarán a los tribunales si me amáis. La gran tribulación se iniciará arrastrando las llagas y miserias humanas. De Jerusalén no quedará ni siquiera una piedra. El sol se oscurecerá ante las sombras que se elevarán de la tierra y la luna se bañará en sangre. Los hombres sencillos llorarán angustiados ante esas perspectivas sombrías. El cancionero prosigue y la sinfonía patética llora los sufrimientos que se abatirán sobre el mundo. Largo será disipar los dolores. Finalmente vendrá el Hijo del Hombre en su gloria. La noche cae sobre el monte de los olivos y un profundo silencio invade las mentes en expectativa de dolor. En lo alto titilan las estrellas y el suave viento roza la arboleda. Allá abajo Jerusalén reluce en tonos rojizos y las voces del día dan lugar a las quejas de la noche. Jerusalén fue destruida por Tito, que la sitió con un vallum de 8 kilómetros de largo, lleno de bastiones, y crucificó sin piedad a los sobrevivientes, golpeando a las mujeres, matando hambre a la mayoría con un sitio de 2 días, rasgando el velo del templo y destruyendo la piedra por piedra, con lo que hizo cumplir la profecía. Los incendios se propagaron por la ciudad de las profetas y la orfandad tomó lugar en el corazón del pueblo elegido que partió sin rumbo hacia los 4 puntos cardinales del planeta. La loca ambición de Juan de Giscala desafiar a Roma, como hicieron los macabeos con los griegos, falló 40 años después en otro Nisan después de Jesús. Desde entonces las guerras y los clamores de las guerras, la abominación y la perversidad se aposentaron entre los hombres. Hubo un crecimiento horizontal de las culturas en la tierra y poca ascensión en la verticalidad de la vida. Pululan triunfantes los pigmeos morales en franca alucinación por el poder, en detrimento de los gigantes que se escogen tras los gigantes que se esconden tras los trabajos de renuncia, encendiendo esperanzas en el mundo. Se multiplicaron las sombras. El poder descontrolado confraterniza con el absolutismo en perjuicio de la fuerza de los derechos humanos. La humanidad sigue aplastada y triunfó calza de veloces sandalias de la ostentación aberrante y de la criminalidad absurda. Los fogonazos de las detonaciones de los artefactos nucleares ocultan la claridad del sol y los que sufren esa pesadilla no disponen de tiempo para ir al hogar o ir hacia las montañas. El hombre que aluniza tal vez piensa utilizar el satélite ceniciento para tomarlo como base de cohetes, punto de estrategia militar, bañándolo quizás un día con sangre humana. Presencia de Jesús. Jerusalén, ciertamente, esa referencia de Jesús no se restringía solamente a aquella ciudad, sino a la tierra entera, donde el orgullo esparciese miasmas y toxinas, donde el odio tramase crímenes y guerras. La perversidad engendrará alucinaciones y la sensualidad provocará hechos degradantes. Sin embargo, en medio de las tinieblas dominantes, las estrellas cayeron del cielo con las virtudes de la e iluminaron al mundo, impulsándolo hacia una madrugada de bendiciones futuras. Aún no pasó la generación de los espíritus que estaban en aquellos días del sermón profético. Renacieron periódicamente y hoy se encuentran entre los hombres aguardando y preparando otro orden de valores. Cambiaron los mapas zodiacales. La tierra se modificó de acuerdo al anuncio realizado, pero ellos esperarían los dolores para iniciar un mundo mejor. Los espíritus de luz, en nombre del Señor actualmente, clarifican los momentos de sombra que descienden, mientras el Consolador sustenta y conduce los ánimos. Jerusalén, Jerusalén, ay de ti, que matas a los profetas y lapidas a aquellos que te son enviados, que de veces pretendí reunir a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos bajo sus alas, tú no quisiste. Junto al doloroso lamento del Rabí, nacen los cánticos de felicidad que ya surgen de la tierra en transformación diciendo, vuelve Señor, ya que la noche desciende sobre nosotros, sé la claridad del mundo, bendito sea aquel que viene en nombre del Señor. ¿Comentario, Pepe?
Sí, aquí hay una parte donde mencionaba que Jerusalén había lapidado a los profetas y sometido a los que les habían enviado. Hay que tener bastante cuidado porque ahí tenemos un ejemplo de que cuando está la luz hay que aprovecharla y no hay que, digamos, destruirla. Y así como pasó en esta situación de Jerusalén, así puede suceder en cualquier ámbito de la vida. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.